Bueno, vamos a arrancar con esta jornada. Desde el Instituto de Derechos Mineros es un placer darle la bienvenida a esta jornada sobre construcción de una minería sostenible en la provincia de Jujuy. Hoy nos reunimos todos acá con un propósito en común, que es explorar, debatir y avanzar hacia un modelo de minería que obviamente no solo sea viable desde el punto de vista económico, sino también responsable con el medio ambiente y con las comunidades que aquí residen. Sabemos que la minería es una actividad clave para el desarrollo de nuestra región y, por supuesto, debe evolucionar constantemente para garantizar que sus beneficios lleguen a todos, respetando nuestro entorno y contribuyendo a la prosperidad de Jujuy y del país. Durante esta jornada vamos a contar con la presencia de actores que son claves en el desarrollo de la actividad minera, tanto desde el ámbito público como privado, para que por supuesto nos compartan sus experiencias y generemos este debate que es tan necesario y enriquecedor. Por supuesto que con las compañeras que recibimos del instituto les agradecemos muchísimo la presencia, la participación en el Zoom también, así que bueno, comenzamos con lo que es la jornada. Tenemos como primera disertante a la doctora Verónica Delina Lorenzone, es asesora legal de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, es jefa de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, interina en las asignaturas de legislación minera y ética profesional de la carrera de Ingeniería en Minas, legislación de la carrera de Ingeniería Informática y licenciatura en Sistemas, y también de Geología Legal, de la carrera de licenciatura en Ciencias Geológicas. Es vicepresidenta del Instituto de Derecho Minero y además escritora del libro Actividad Minera y Desarrollo Sostenible. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. Eso no se escucha. ¿No? Hola. Uy, se fue la pila. No. ¿Sí funcionaba? Sí. A ver. Ahora sí. Ahí. A ver. Hola. Hola. Es esto. A ver si no está funcionando. Sí, esta está funcionando bien. Hola. Fíjate. Hola. ¿No? Hola, hola. Ahora está hablando de ella. No funciona más. Hola, ¿está funcionando? Hola, hola. Bueno, pues. Sí, para ti la vida. Y no la vamos a ver. Sí, ahora la vamos a ver. Sí. Movimiento. Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Esta jornada, como dijo la doctora Moneris, es para empezar a hablar sobre la forma de hacer minería que hoy así lo exige nuestra normativa, que tiene que ser sostenible. Y bueno, yo voy a empezar hablando sobre el libro que escribí sobre actividad minera y desarrollo sostenible en Jujuy, que fue como un proyecto de investigación, empezó en el 2010, un proyecto de SACTER, de la Secretaría Técnica Regional de la UNCU, y que, como llamamos, al finalizar los resultados a destino, se convirtió en un libro. Se actualizó esos resultados del libro en el 2019 y en el 2023 se terminó para su publicación en la Facultad de Ingeniería, el canal de la Facultad de Ingeniería permitió que se publique, y en el 2024 fue declarado de interés legislativo, y actualmente bueno, está en edición la actualización, porque en el 2023 en Jujuy hubo actualizaciones normativas importantes para la minería, como en el caso de la Constitución Provincial, el decreto reglamentario ambiental, y en cuanto a la autoridad de aplicación de las áreas mineras. Bueno, la declaración de interés legislativo para mí es un reconocimiento para
todos los que trabajan en minería, o sea, yo solamente, bueno, decir quién escribió, pero bueno, el director de este proyecto de investigación es el ingeniero Carlos Mariano Navarro, que fue director de la carrera de ingeniería, y que, bueno, fue quien me guió en este proyecto. Docentes de la Facultad de Ingeniería, que son ingenieros, geólogos, como el ingeniero Huertas, el ingeniero Albergue, que me ayudó con fotos, con información, geólogos, como el geólogo Oscar Córdoba, que de la foto, gráficos de la interacción, datos, el geólogo Ladres, que también veo fotos de Briquitas, por ejemplo. Bueno, el geólogo del doctor Soler, que también fue secretario de minería, también me colaboró, el secretario actual también de minería, que estuvo hasta el director de minería, bueno, compañeros también de la Secretaría de Minería también me han colaborado. O sea, es un reconocimiento a todos los que hacen minería. Eso por lo menos lo veo yo y que están comprometidos y que ligeramente tiene esto de que uno se apasiona realmente. Hola, 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 hola. Bueno, es el director del proyecto de investigación que nació en la Quiaca, donde nace la patria, decía, y que estudió en la Escuela Técnica de Mina Aguilar, que es una escuela, yo lo pongo en énfasis porque es una escuela que fue donde estaban los ingenieros de Mina Aguilar y que tuvo un notable prestigio. Los que salían técnicos allí se exportaban al sur. Y creo que ahora hay trata de buscar nuevamente que las escuelas técnicas tengan ese nivel. Que sigue, entonces un convenio donde hablaba sobre el desarrollo sostenible aplicado a la actividad minera, que era de un autor canadiense, docente, investigador de la Universidad de Alberta, y que del desarrollo sostenible se aplicó por primera vez en 1987 en la ONU, y que habla de que tiene ante digamos, la afectación que puede haber al ambiente, que tiene que ser para satisfacer las necesidades presentes sin afectar a las futuras. O sea, tiene que ser de manera que se mantenga ese desarrollo, ¿no? ¿Cómo se aplica la minería? Bueno, hay tres aspectos que tiene el desarrollo sostenible: el social, el económico y el ambiental. Y que para este autor lo que dice es que también tiene que haber políticas públicas que integren esos tres aspectos, y habla de ejemplos de sostenibilidad en estos tres aspectos: en el parte ambiental, que la actividad minera moderna busca que haya menos impactos negativos en el ambiente, es innovativa en la parte técnica para que se dé de esa manera, tanto en procesos de operación como de explotación, cumple con los requerimientos ambientales. En la parte social no busca solo la compensación económica por el uso de la tierra, sino busca innovar en materia de infraestructura social, que haya capacitación, nuevas industrias, aparte de la actividad minera, para que se mantenga, porque la actividad minera es una actividad que el recurso, es a través del recurso hasta que se agote. Entonces, que vaya más allá de la misma actividad minera. En la parte económica, la sustentabilidad económica, buscar inversiones que también sean amigables con el ambiente, que es de la manera hoy, por ejemplo, los grandes inversores mundiales buscan también que proyectos sean de esa manera, sean amigables con el ambiente, por ejemplo, que son energías renovables como el solar, que Jujuy tiene una normativa que facilita esa utilización. Bueno, teniendo esos conceptos teóricos, entonces nos pusimos a investigar en el campo, ir al campo. Bueno, ¿qué proyecto vamos a investigar? Los cuatro más importantes en Jujuy: hay dos metalíferos, que son Mina Aguilar y Mina Pipita, y los dos de litio, que en determinados empezamos a hacer estudio de campo, que era, bueno, las empresas de litio estaban presentes explorando. Sí, se sigue, también el estudio de campo, lo hicimos acá con Gonzalo Lobo, que está aquí, que es el autor también de los gráficos que están en el libro, y que se hizo encuestas a las comunidades de Sucre. Sucre tiene 10 comunidades de Berni, Atacama, que tienen registradas sus tierras, y bueno, como entre las que se puede llamar la atención de esas encuestas es que veían a la minería como una amenaza, pero también como una oportunidad, ¿no?
entre las que se puede resaltar. Bueno, también tenemos una parte de una reseña histórica, porque, bueno, como dice Tortizón, que fue juez del Superior Tribunal de Justicia, escritor jujeño, la historia de la minería jujeña, la historia de la minería del país. Y bueno, también lo dice así Ricardo Alonso, que es otro autor salteño, el que escribió sobre minería de Salto de Jujuy. Entonces, hacer una breve reseña histórica minera. El proyecto Mina Aguilar en Jujuy es muy emblemático, va a cumplir de acá 5 años, 100 años de minería, se mantiene en el tiempo. Cuando decimos que la minería en algún momento se va a votar en mineral, Mina Aguilar se está manteniendo. Porque a la par de explorar, explotar mineral, de producir mineral, sigue explorando. Eso hace que un proyecto no se extienda. Bueno, yo sería una tercera generación minera, porque bueno, mi abuelo es electricista ahí en ese proyecto, bueno, mis padres trabajaron también ahí, mi mamá en la parte contable, mi papá técnico-químico. Y el siguiente, también otro proyecto que es histórico, es Mina Pirquita, que empezó como una de estaño, hoy es la tercera producción de plata. Tiene una historia ahí de Far West, de un descubridor que tuvo ahí un asesinato, que luego tuvo una quiebra, que apareció después, resurgió en los 90. Benjamín Villafañe, que fue gobernador en 1929-1926, habla sobre esto de forma enfática, siempre defendiendo la minería. Y también hablamos con nuestros jujeños que han defendido la minería, que han sido gobernadores, como los que están en los costados, como Eugenio Tello y Jamón Villafañe, que están en medio de Joaquín Cabello, que bueno, la escuela de minas se llama así, y fue el primero que habló de la historia de Jujuy, y tiene un capítulo que habla sobre minería cuando se hizo una exhibición en París después de los 100 años de la Revolución Francesa, y que estaba a cargo de Eugenio Tello, y habló sobre las riquezas que se tenían en ese momento de Jujuy, la actividad minera que hacía en Jujuy, 1889 estoy hablando, y hay datos que por ahí, en algunos nos suenan, nos resultan conocidos. Bueno, después lo que tiene este libro, como dije, bueno, tiene actualizaciones, entonces tenemos mucha información de buscar la manera de hacerlo más atractivo, se buscó la manera de comparar los estos parámetros de sostenibilidad, lo social, económico y lo ambiental, comparando con los proyectos de litio por un lado y los proyectos de metalíferos por el otro, ¿no? Cómo era en el 2011 y cómo fue evolucionando en el 2019. Tanto, bueno, estos serían los metalíferos, que está de acuerdo con este PMP que tiene bueno, mina pirquita, que ya se utiliza como dije, bueno. Estos 4 proyectos, los 4 tienen como principales superficiales comunitarias. Como ven en la parte de Sucres, que es donde está la producción de litio, la etnia es Atacama, que tiene sus tierras registradas, y es totalmente diferente a la etnia de donde se encuentran los proyectos metalíferos de Aguilar y de Pirquitas, y donde está la exploración de litio en las Salinas Grandes y donde hay proyectos de sal, que es en Salinas Grandes, que es una etnia Bosch. Entonces, hablo de las principales características de cada una de ellas. Jujuy tiene más de 200 comunidades de profesionalidad jurídica, 70 más o menos son las que tienen tierras registradas, las otras son penetrantes. Entonces es importante para cualquiera que quiera realizar la minera, es posible que sus superficiales sean comunidades originales, entonces es importante conocerlas. Y también hablamos de la parte histórica también de las comunidades, porque bueno, los primeros mineros fueron de las comunidades originales. Esta era una manera que querían difundir el mineral, las guairas, que era una manera de difundir este caso, el plomo, y que los antropólogos que estaban fascinados con este sistema quisieron replicarlo en su lugar, en su país, y no lo lograron. O sea, tiene características particulares en nuestra tierra para poder hacerlo. Y nuestra tierra, o sea, el noroeste argentino, fue anexado en su momento al Imperio Inca, porque principalmente con las riquezas mineras, ¿no? Por eso se llama Collasuyo, Colla es el camino.
Bien, después hablamos sobre lo que es el Estado, que el Estado es el, es el dueño originario de los recursos minerales, es el que le corresponde tanto el tema de, en cuanto a otorgar, si bien es el dueño del Estado, no puede hacer la actividad minera de forma directa, sino que otorga la propiedad minera a los particulares por medio del proceso legal, que cumpla con las exigencias legales que se exigen. También establece que en cuanto a el control de la actividad minera que tiene el Estado, y que la actividad minera es una actividad de utilidad pública, ¿no? Su exploración, su explotación, las minas, y esto significa que tiene una relevancia con respecto a cualquier actividad. O sea, no se puede hablar de minería, de una sociedad con transporte, con tecnología, con el desarrollo de viviendas, si no hay minería, ¿no? Porque todo tiene minerales. Bueno, y en cuanto la importancia, bueno, acá también en este libro que estaba actualmente actualizándose en el 2023, en el 2025, porque en el 2023 hubo modificaciones normativas importantes en la Constitución de la provincia de Jujuy, en el decreto ambiental reglamentario minero, y como dije, en la autoridad de aplicación que tiene que ver con las regalías mineras y las declaraciones juradas digitales. Entonces, en cuanto a la constitución provincial, esto está en edición, ¿no? Bueno, este pago va a estar al acceso de todos, eh, y lo que va a tener en la próxima edición del libro. En lo que tiene que ver con la actualización de la constitución de la provincia, son 5 artículos que se refiere a la minería. Bueno, principalmente bueno, que habla de la actualización del Código de Policía Minera, que es proteger al minero y adecuarse, siempre actualizarse conforme a las actualizaciones de la ciencia y de la técnica, que reafirma esto de que los recursos naturales son del dominio de la provincia, como dice la Constitución Nacional. Eh, También que en cuanto al tema del fomento a la industrialización, como valor agregado de los minerales, que las políticas públicas sean con principios de sostenibilidad, de buenas prácticas, también de explotación responsable, de aprovechamiento responsable de los recursos. De esa manera también respeta el tema de, bueno, fomenta, digamos, la minería responsable y sostenible, principalmente de los minerales críticos, que Jujuy tiene minerales críticos como litio, minerales que se están produciendo actualmente, litio, somos principal productores de litio en el país, de cobre, que es un proyecto importante de cobre en Jujuy, en el ramal, que son la minería que está produciendo actualmente litio y que tiene un proyecto interesante en bueno, de plata, somos sexta productora de plata mundial, que es mina Pirquita, boratos, y tenemos también el plomo, zinc, que es bueno, mina anular, y tierras raras que se está en etapa de exploración, ¿no? De búsqueda todavía de ese recurso. Y también tiene algo importante en nuestra Constitución porque establece cuál es la prioridad del destino de las regalías, que tiene que ir a programas de desarrollo del bien común de los departamentos y municipios donde están las zonas productoras de minerales. Eh, ¿Cuáles son las autoridades mineras de Jujuy? ¿Dónde se solicitan los derechos mineros? Es de forma exclusiva al juzgado de minas, que una vez solicitados es necesario que haya un informe de impacto ambiental aprobado y esto se realiza ante la Dirección Provincial de Minería y ambas autoridades dependen de la Secretaría de Minería, que a su vez se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Entonces, en la provincia de Jujuy, el trámite se inicia en el juzgado, una vez que está ubicado el área que uno quiere trabajar en minería, y quiénes son los superficiales, se debe iniciar con la elaboración del informe de impacto ambiental, que actualmente es el decreto 7751, donde están los requisitos que debe tener un informe de impacto ambiental. Se evalúan ante la Dirección de Producción de Minería, que el órgano que asesora la Dirección Provincial de Minería es la UAM,
que es la unidad de gestión ambiental y manera provincial, que tiene 16 miembros de distintos organismos públicos, privados, entre eso el Ministerio de Ambiente, Recursos Hídricos, la Secretaría de Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, la Cámara Minera, el Consejo de Geólogos y Agrimensores, los superficiarios, los técnicos de la Dirección de Provincial de Minería, son todos los que van a evaluar, van a decir si hay que ampliar, mejorar, corregir ese informe de impacto ambiental, y una vez que se aprueba, se tiene la declaración de impacto ambiental la DIA, y así con ese día se continúa el trámite para obtener el permiso, ya sea para búsqueda de mineral o para el aprovechamiento del mineral, la extracción del mineral. Nuestro decreto vigente actualmente a partir de marzo del 2023 tiene su fundamento tanto en la Constitución Nacional, en leyes ambientales como la ley de presupuestos mínimos, en el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo latinoamericano que hace hincapié en el libre acceso a la información ambiental, en la participación a decisiones ambientales, y también en cuanto al convenio OIT 169, que habla de la participación de la consulta de comunidades originarias, y el Código de Minería, que tiene un capítulo que fue la primera normativa que se dictó luego de la modificación de la Constitución Nacional, que declaró el derecho ambiental como derecho constitucional. Es la primera actividad que tuvo sus capítulos sobre la exigencia ambiental, fue la actividad minera. Bueno, todo esto es el fundamento de este decreto y establece obligaciones que ya estaban en el decreto anterior, las mantiene y se refuerza, entre las ambientales, donde ustedes tienen que ver con informe de impacto ambiental, la actualización, se incorporó toda la línea de base ambiental, la creación de jurada para las minería social, la consulta y participación tiene que estar en todos los proyectos mineros, de los superficiarios, la acción proyecto, por ejemplo, para la explotación, para los proyectos de explotación debe haber un aviso del proyecto. Algo que se incorpora es la consulta pública de los informes ambientales que se publica en la página de la Secretaría de Minería en el plazo de 15 días. Bueno, entre las obligaciones que más se pueden destacar, ¿no? Nuestra normativa es muy exigente en cuanto a lo que se entiende por informe de impacto ambiental, son todos esos requisitos que están ahí, que están en la página de la Secretaría de Minería, que tienen que tener un informe de impacto ambiental, porque si no lo tienen, no se informa el expediente, se devuelve hasta que cumpla con todos esos requisitos formales y pueda evaluarse. Entre esos que tengan que tener bueno, el informe de Juzgado de Minas sobre quiénes son los superficiarios, ¿sí? Y que tenga esa reunión informativa, esa primera reunión, consulta informacional para los superficiarios, comunitarios sobre todo, en actas de asamblea, que es el modo que tienen las comunidades de tomar sus decisiones, tiene que estar, por ejemplo. Otra innovación que hablábamos de los informes de impacto ambiental, que ahora se puede acceder el público en general a partir de la página de la Secretaría de Minería, que se publica durante 15 días, que pueden emitir sus opiniones, como por ejemplo la FAN, que ha hecho varias opiniones sobre proyectos de exploración que están en las Salinas Grandes, y que ha contestado, por ejemplo. ¿Qué sigue? Estas son fotos sobre evaluaciones de los informes de impacto ambiental, que es donde pueden ver que son representantes de distintas, bueno, organismos, como les dije yo, públicos, privados, que están presentes, los superficiales comunitarios e individuales también están presentes, donde se hace el debate también en esta oportunidad, y para que pueda aprobarse el informe de impacto ambiental de minero, tiene que haber cumplido con todas las correcciones, ampliaciones, aclaraciones que la UAM solicita, ¿no? Bueno, a grandes rasgos este es el procedimiento que debe cumplirse para obtener esa aprobación del informe de impacto ambiental. El informe de impacto ambiental, una vez que cumple con las formalidades, se forma el expediente, el Ministerio de Ambiente informa si hay impedimentos salvables o no, se publica digitalmente el informe para el acceso al público en general. Tiene que haber además una acta consultiva con las comunidades, donde tienen posibilidad de un asesor técnico, y
recién se llega a la evaluación por lugar. Una vez, como le digo, cumplidas con todas las observaciones, se aprueba el informe de impacto ambiental que da lugar a continuar con el trámite del juzgado para que pueda otorgarse ya sea el permiso para explorar o para explotar, y da lugar también a nuevas obligaciones ambientales, como por ejemplo el tema del plan de monitoreo, es decir, qué puntos, cuáles van a ser los puntos para controlarse los distintos componentes del ambiente, flora, fauna, ruido, polvo, el polvo, el aire, la tecnología, el agua, la frecuencia que va a tener esos monitoreos, la línea de base ambiental, que es la foto que se toma de los distintos componentes del ambiente antes de la actividad minera, que permite comparar las modificaciones que van a tener cada uno a medida que avanzamos en la actividad minera. Otra innovación que tiene este decreto es que hace una categorización de los proyectos, establece umbrales para definir qué tipo de proyecto es cada uno. Por ejemplo, distingue la minería social, por un lado, que es la que basta con que se toma una declaración jurada que dura 3 años. Es en el caso, por ejemplo, de la laja, la arcilla, el oro regional, establece ciertos umbrales para ser considerado como tal. Y la exploración la distingue en exploración inicial y exploración avanzada. También establece de qué manera se puede considerar una u otra, y tanto las obligaciones contables como los procedimientos van a ser diferentes. Y la explotación también distingue entre una explotación pequeña y la mediana o gran minería, que por ejemplo para este caso es que se exige también la presentación de los informes de sostenibilidad que tienen estos grandes proyectos, como sería el Exar, como Río Tinto, antes Sales Jujuy, Pirquitas. En los 3 últimos se exige el plan de relacionamiento que tiene que estar en las comunidades, que tiene que estar en el informe de impacto ambiental. En caso de la exploración inicial, por ejemplo, el procedimiento es más abreviado, ¿sí? Se distingue para lograr que sea más eficiente, digamos, ¿no? El tema de la evaluación de los proyectos mineros. Y bueno, más o menos en eso el cuadro se describe los umbrales, bueno, y abajo las obligaciones. Que sigue, bueno, en materia de regalías mineras, como dije, a partir del 2023, que es la ley 326, además de la Dirección Provincial de Minería, hoy también hemos tenido la aplicación del control de las regalías mineras, de las declaraciones juradas, la Dirección Provincial de Rentas, que en el 2023 una resolución donde establece cuáles son los formularios que deben presentarse, los pagos de regalías es ante la Dirección Provincial de Rentas. La fórmula de la regalía es la que tenemos desde los años 90 con la ley, con la adherimos a la ley de inversiones mineras, que es el 3% del valor no camina, es el 3% del valor neto recibido de la facturación de la venta del mineral, menos costos que establece esta ley, porque son costos de flete, de comercialización, administración, titulación, fundición. Qué proyectos para eliminar esos costos, pero bueno, están ahí, esos serían. Y bueno, como dice la Constitución de la provincia, se prevé que el 35% de lo que dice de las regalías mineras van al fondo de Quebrada del Puna, los municipios, 30 municipios de Quebrada del Puna, y un 10% al municipio, de la zona del proyecto que se extrae el mineral. Esos serían los formularios digitales que deben presentarse ante la Secretaría de Minería mensualmente, hasta el 15 de cada mes. Minería prevé como una extensión, como un premio al descubridor del mineral. En los primeros 5 años se exime de pago de regalías desde el contado de la concesión, según el artículo 214 del Código de Minería. Y bueno, los pagos son digitales en la Dirección Especial de Rentas. Así que sigue. También tenemos en Jujuy el catastro digital minero, que es donde se registran los pigmentos mineros, donde se refleja qué ubicación tiene, qué dimensiones tiene, qué minerales se han solicitados o se están trabajando, y se pueden distinguir con colores. Desde el año 2016
uno puede ingresar fácilmente con el celular y poder ver este mapa actual o a hoy. Si pueden verlo hoy, van a ver que el mapa está todo colorido, o sea, no hay espacios, muchos espacios en blanco en la parte de la de cuna. Está bien casi todo celeste, porque el celeste es cateo, es decir, la búsqueda de mineral. Lo amarillo es cuando se ha solicitado la concesión legal y todavía no se ha otorgado la concesión legal y está en trámite. Y lo rojo es que ya tiene la concesión legal y ya está habilitada la explotación del mineral. Bueno, este es un resumen de cuál es nuestro modelo de sostenibilidad minero de la provincia de Jujuy. Bueno, políticas públicas, hoy Jujuy forma parte del ENTI, o sea que es un programa mundial que busca la transparencia en las actividades extractivas, que se beneficien a los ciudadanos, que haya transparencia en la gestión de estas actividades. Otra cuestión es que en cuanto a también como política pública, lo de acá, la información pública también está principalmente en la página de Secretaría de Minería, que tenemos el catastro digital, que tenemos el trámite digitales y los trámites que son digitales, tutoriales sobre, por ejemplo, cómo presentar la solicitud de exploración, de explotación, el tema de las regalías mineras, material de divulgación que tiene que ver con la actividad minera, con información también, regalías, por ejemplo. En cuanto, por ejemplo, al tema ambiental, que es algo que se ha habido un enorme avance, porque tenemos una normativa que es conforme el conveniente, conforme el acuerdo de Escazú, hay más informes de impacto ambiental aprobado en menor tiempo, en un año de más de 80, que es lo que más había, por ejemplo, en 3 años, en los últimos 3 años con la normativa anterior. Y lo que más hubo entre el 2012 y el 2019, como 51, hay más de 80 en un año. Hay más control ambiental, hay más monitoreos en el 2025, más inspecciones de lo que hubo en años anteriores, que tienen a los estudios que hay en el año. En materia de social, hoy no puede haber un informe, un proyecto minero si no hay una consulta previa que esté formada, sin un plan de relacionamiento, si no prevemos que el empleo sea principalmente se interese el empleo local, la capacitación a la población local. En materia económica, también prevé, bueno, hoy hay, donde hay minería, hay un movimiento de proveedores mineros importante, principalmente locales o de regiones aledañas. Jujuy es la principal productora de litio actualmente, como dije también es la que tiene la producción de cobre, y también sexta productora mundial en materia de plata, que implica más regalías, y esas regalías que van a estos fondos de una quebrada de Puna, que es el 35%, y también al 10% a la zona donde está el proyecto minero. Bueno, esta sería mi presentación hasta acá. Para optimizar el tiempo, lo que pedimos es bueno, que las preguntas sean al finalizar, al finalizar la exposición de ingeniero y de Lucila Larry, y para poder escucharlos a todos. Les invitamos ahora al coffee break, ¿sí? Que será ya, sí. Bueno, les invitamos al coffee break y después ponerse ahí con la charla. No escuchaba de versión. No. Y entonces yo abría acá y se veía ahí, entonces quedaba en la presentación, pero bueno. Vos quieras. ¿Dónde te vas? No, fíjate.
para que te graben. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la jornada. Ahora va a exponer el ingeniero Pablo Vergese. Él es jujeño, ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba, con título intermedio de técnico universitario en química. Se especializó en gestión ambiental, obteniendo en el 2023 el título de máster en gestión ambiental por la Universidad Católica de Salta. Desarrolló experiencia en el sector privado y en gestión pública, donde fue subdirector de gestión ambiental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y posteriormente director de fiscalización y pasivos ambientales, para luego ser secretario de calidad ambiental del Ministerio de Ambiente de Jujuy. Actualmente se desempeña como coordinador de sustentabilidad minera en la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy. Posee 3 diplomaturas en cambio climático, en control y fiscalización ambiental y en gestión ambiental minera con orientación en litio. Realizó además una beca de intercambio académico en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, recibió el examen internacional de inglés, obteniendo el nivel de C1. Bueno, muchas gracias a todos, particularmente gracias por la invitación a la gente del Instituto de Derecho Minero, con quien comparto incluso oficina, así que nos vemos a diario, y a todos los presentes por quedarse a escuchar lo que uno tiene para contarles. Les pido disculpas, la verdad que había confiado mucho en la cuestión audiovisual y estamos con algunas fallas, así que intenté mejorar lo que pude en el momento que tuve, pero no lo logré. Así que más adelante hay una letra que no se va a ver. Voy a tratar de, a pesar de eso, hacerlo lo más divertido posible. Y me voy a salir un poco de las reglas que pusieron acá las chicas. Y si alguno quiere opinar, preguntar, consultar algo, bienvenido sea. La idea es que esto sea una charla. Bueno, hay que acá, porque si no voy a empezar a ver que se empiezan a dormir, ya me ha pasado y no es la idea. Nada, la idea de hoy es que intercambiar experiencias, lo que uno pudo haber visto, con lo que ustedes también pueden haber visto, que esto sea rico para todos y que la verdad que tengamos toda una jornada útil. Como bien decían, la jornada de hoy se denomina Construyendo la Minería Sostenible y el título de mi presentación en este respecto se denomina Sustentabilidad Minera de la provincia de Jujuy. Actualmente me desempeño como coordinador de sustentabilidad minera de la Secretaría de Minería de Hidrocarburos de la provincia, una coordinación nueva surgida a partir de haber detectado de manera conjunta. Yo, antes de pasar a la Secretaría de Minería, estuve varios años en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, muchos de hecho me deben conocer de ahí, primero como director, luego como secretario, y en los últimos años, particularmente 2023, que fue un año caótico para nosotros, con la reforma de la Constitución y todo lo que pasó, o sea, fue un montón. Con el anterior secretario, el doctor Miguel Soler, empezamos a trabajar mucho en conjunto, creyendo que el ambiente y la minería necesariamente tienen que ir de la mano, así que por suerte nos llevamos bien, cosa que no es tan usual en el Estado, no vayan a creer que es fácil. Teníamos muchas visiones en conjunto y los últimos año y medio de la gestión de Miguel empezamos a trabajar fuertemente en conjunto lo que fue la Secretaría de Minería y Secretaría de Calidad Ambiental. Particularmente porque fue una época en que la industria del litio fue muy atacada, todo el revuelo social que se dio en la provincia de Jujuy, con la reforma de la Constitución, con los docentes, cayó en la volteada todo lo que era la industria del litio, que contaminaba, que el gobierno quería avanzar sobre las comunidades, que quería contaminar las tierras y las aguas. Y la verdad que aquí hago un poco de historia personal. En aquel entonces me pareció muy injusto esto que estaba pasando, este ataque desmesurado hacia la industria del litio, particularmente, y a la industria minera en general, como el demonio de todas las industrias. Y yo pensaba en aquel momento diciendo, a ver, la industria minera es una industria más de todas las que tenemos. Acá en Jujuy tenemos industria tabacalera, industria azucarera, industria minera, con un potencial de impacto quizás similar a esta otra industria, pero con un desarrollo que al día de hoy es mucho menor el impacto que se genera por la industria minera a la que se genera, por ejemplo, por la industria azucarera. Recordemos que en los años 90 el Cusco, el ambiental, con gente Greenpeace encadenada a los árboles, era la industria azucarera, y de repente parece como que pasó de moda y ahora todo el mundo se le agarró con el litio.
pasando previamente a ver si hacen memoria de los hidrocarburos, porque en un momento tuvimos a Petrolini hablando desde Buenos Aires en un programa que cómo puede ser que en Jujuy extraigan petróleo de un parque nacional, ¿qué le pasa a esta gente? Son todos estúpidos. Y yo decía en aquel momento, che, pero se está extrayendo petróleo de los años 60, el estúpido somos que recién te enteras. Y la verdad que acá pareciera como que las industrias van pasando modas, ¿no? En que de repente los ingenios son el demonio, el petróleo son los demonios, y en el momento este le tocó al litio. Y el litio, no sé si ustedes han prestado atención, pero era el demonio real, mataba gente, dejaba comunidades sin agua. Digo, ¿cómo puede ser? Y en este respecto también hice en su momento, lo compartí mucho con Miguel en una charla filosófica muy larga, de decir, de todas estas industrias, llámese tabaco, azúcar, la industria minera es la única que tiene como producto final algo muy útil para el ambiente, que son los minerales críticos que van a permitir que el día de mañana nos adaptemos como especie a los cambios que se están dando a nivel mundial para no extinguirnos lisa y llanamente. Entonces, en ese contexto digo, ¿por qué es tan vapuleada esta industria? Si el potencial de impacto que tiene no es tan grave y los productos que generan son incluso necesarios para sobrevivir como especie. En todo ese contexto, más una serie de cambios políticos y sociales que empezaron a cambiar en la provincia, el año pasado desembarqué en la Secretaría de Minería generando esta coordinación de sustentabilidad. Como misiones y función, básicamente se plantearon las siguientes: incorporar en la agenda minera provincial políticas relacionadas con la sustentabilidad en el ámbito minero, involucrando y considerando cuestiones ambientales y sociales, especialmente involucrando la gobernanza y el relacionamiento con las comunidades aborígenes. Acá, ¿esto tiene razón? Sí. Esto es crucial. Todo lo que es industria minera está muy relacionado, por lo pronto, en nuestra provincia con lo que es comunidades aborígenes, y creo que allí es donde más esfuerzos se deben realizar, o por lo menos se están realizando el poder con respecto a lo que es el aspecto social de la minera. Y como funciones básicas, a grandes rasgos, son bastantes más: es apoyo en materia de sustentabilidad minera y el desarrollo sostenible a la Secretaría de la Dirección. Hoy la Secretaría tiene los departamentos como juzgado de minas, que poco ver que se explicó, colaborar con el cumplimiento de la normativa tanto minera como ambiental y social, porque en algún punto, cuando considerábamos un proyecto minero, por ahí no se hacía tanta referencia a la normativa específica como la 59-54, que es la ley GIRSU, o la ley de bosques, o leyes que también le atañen, pero que en algún momento, como se tomaba de manera separada lo que es minería, no estaba tan relacionada. Asimismo, fomentar la inclusión de conceptos de adaptación y mitigación al cambio climático. Ya voy a hablar un poquito más adelante, pero el cambio climático es un fenómeno que nos está sucediendo a todos, a menos de que haya gente que no crea en él o que no considere que es algo específico. Realmente estamos atravesando un fenómeno de cambio climático donde la temperatura de la Tierra está aumentando y tenemos un montón de efectos particularmente notorios en lo que es la puna jujeña, en las zonas elevadas y ya de por sí secas. Estos efectos son mucho mayores. También con la concientización y fortalecimiento del uso racional del agua, básico. Habrán escuchado lo que está en el ambiente minero, el tema agua y minería parece que son antagónicos. Realmente no creo ni veo por qué tiene que ser así. La idea es que desmitificar eso, y cumplimiento del convenio 179 para la aplicación del acuerdo del CASU y demás normativa en cuanto a acceso a la información pública. Esta coordinación está en funcionamiento desde abril del año pasado y hasta ahora soy el único, no sé si a mí me sucederá. La idea es que esto trascienda y que el día de mañana la provincia de Jujuy cuente con un organismo específico, un área específica que se dedique a estos temas. No somos los primeros, somos uno de los pocos, pero incluso hay una Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable que la verdad que basamos un poco las misiones y funciones de esa dirección para crear esta, así que tampoco fuimos tan originales. Pero bueno, así que hoy contamos con una coordinación, cosa que es muy útil. Esto es lo que les decía de la letra naranja, que no se ve nada, porque sabrán que el color naranja es el color que hay que votar el 26, así que por eso lo puse. ¿Qué es la sustentabilidad minera? La sustentabilidad minera se define, en principio, basándose en el concepto de sustentabilidad. No sé si saben que el concepto se generó ya por el año 1987 con el informe Brundtland, que es una señora muy sabia de allá de Dinamarca, por esa zona, Noruega, de Escandinavia, que dijo que básicamente el desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. El
la misma manera, la sustentabilidad minera hoy se entiende se entiende que la industria minera es sustentable cuando logra integrar articuladamente los aspectos socioculturales, económicos y ambientales en el desarrollo de la actividad, permitiendo la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de satisfacer sus necesidades a las generaciones futuras. Parece armado, pero básicamente es lo mismo que dije hace rato, solo que relacionado con la industria minera. Pero ¿qué es importante definir como que no es sustentabilidad minera? Estas necesidades de las generaciones presentes y las generaciones futuras que estoy hablando, pero te pido que me avises el tiempo, porque yo puedo estar los 5 días, ¿sí? Estas generaciones no se refieren a que las necesidades de un mineral específico como el litio o como la plata o como el plomo, sino a las necesidades, la satisfacción de las necesidades de las sociedades vinculadas con la industria minera, porque de plano y por descarte vamos a decir que la industria minera no es una industria que no es renovable. Y muchas veces se ha planteado la discusión de por qué hablan de una minería sustentable cuando la minería por definición es no renovable, por lo cual se agota, por lo cual no puede ser sostenible o sustentable en el tiempo. No hacemos referencia a ese aspecto de sustentable, es decir, que se mantenga en el tiempo y satisfaga a las generaciones futuras, porque evidentemente el mineral en algún punto se acaba y va a dejar de satisfacer las necesidades de ese mineral. Lo que se apunta por este concepto de sustentabilidad minera es que las sociedades relacionadas a una explotación de mineral específico puedan satisfacer sus necesidades de desarrollo, trabajo, agua, agropecuario, del resto de las necesidades con la industria minera, y una vez que se vaya a la industria minera, no vean comprometida su capacidad de satisfacer sus necesidades. ¿Me explico? Principalmente creo que es muy claro con respecto al agua. La idea es que cuando venga una industria minera, haga todo su proceso de extracción de mineral, el mismo se bote y se vaya, y la sociedad que esté alrededor de ese proyecto pueda seguir abastecerse de agua, pueda seguir plantando sus cultivos, sus quehaceres ancestrales, que son muy mencionados en las comunidades de orígenes, de, no sé, sus producciones de artesanía, sus ganados de camélidos. Esa es la idea, que estas comunidades particularmente puedan seguir satisfaciendo sus necesidades una vez que llegue la minera, haga su trabajo y se vaya. Ese es el concepto de sustentabilidad minera que queremos impartir desde la Secretaría en esta Sacha coordinación que hemos armado el año pasado. A grandes rasgos, ya hace un poco, la provincia de Jujuy tiene varios proyectos en operación el día de hoy, destacándose los metalíferos que hablaba Verónica Piquitas y Aguilar, los de litio exaxales, pero también tiene un montón de proyectos en exploración. Los más importantes son estos, con actores muy relevantes como CNGR, muchas gracias por venir. Río Tinto sigue con varios proyectos. Realmente la proyección que tiene la minería en Jujuy es muy importante, y realmente como provincia debemos sentirnos bendecidos de haber sido favorecidos con una serie de minerales que el mundo hoy necesita, y seríamos, si se quiere, bastante tontos de no aprovecharlo, porque sobre todo en zonas como esta, que es la zona de la Puna, la zona árida, no hay muchas más opciones que... No es que vos podés, todo el mundo habla, no, bueno, pero vamos a desarrollar el turismo. Hay muchos locos que quieren ir a pasar una semana a la Puna, ¿no? Van 3 días, después empieza a hacer calor, frío, el sol, y ya está con el turismo extremo. Digo, realmente esto de la industria minera es una posibilidad de desarrollo, y vamos a tratar, en la medida de lo posible, que se haga de la mejor manera. Para eso, la sustentabilidad minera tiene 3 ejes, aspectos fundamentales que dan origen a las siglas ESG, que las mencioné hace rato pero no las expliqué. Estas son las siglas que se usan a nivel internacional, que significan Environmental, Social and Governance, que son los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza relacionados con la minería. Acá lo que no se considera mucho en esta coordinación, en lo que es la sustentabilidad minera, es también el factor económico, todo de cuánto se produjo, cuáles son los beneficios, la ley de los beneficios. Todo eso lo dejamos de lado, lo ve el director, lo ve el secretario. Yo me cargo de esto, que para mí es mucho más divertido. Y en este contexto tenemos una serie de actores relevantes: el gobierno, definitivamente, las empresas como principales interesados, las comunidades aborígenes, la academia, que cumple un rol fundamental en lo que es el desarrollo sustentable de la minería, y bueno, la sociedad en general. Todo este ecosistema de actores forma lo que hoy por hoy tenemos acá en Jujuy como el ecosistema minero provincial.
Dentro de los aspectos, estos tres aspectos que les mencioné, vamos a hacer foco en los puntos más importantes de cada uno de ellos. Dentro de lo que es los aspectos ambientales de la sustentabilidad minera, obviamente el agua es preponderante. El agua ha sido como el eslogan de los grupos antimineros: no al litio, sí al agua. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Digo, ¿por qué no sí al litio y al agua también? Porque no son dos factores mutuamente excluyentes. Pero bueno, la realidad es que el agua siempre está vinculada con la industria minera y siempre está como asociada como algo en detrimento que genera la industria minera. Esto no necesariamente tiene que ser así por un montón de factores. Entre ellos, por ejemplo, lo que voy a mencionar, el primero de estos es que desde el gobierno estamos apuntando a la generación de proyectos de obras público-privadas con el aporte de las empresas mineras, más el aporte del gobierno y en conjunto con las comunidades aborígenes para hacer proyectos de abastecimiento de agua. Todos sabrán, o si no se enteran ahora, que en la Puna tenemos agua con una calidad bastante deficiente, hay mucho arsénico. Hay comunidades aborígenes que históricamente toman agua con arsénico, lo que genera una enfermedad que se llama hidroarsenicismo crónico regional endémico o ACRE. Estamos tratando desde el gobierno en conjunto con ciertas empresas mineras en algunos puntos clave de llevar una solución a esto, porque han sido problemas que están ahí desde hace muchos años y realmente está generando un conflicto. A grandes rasgos les puedo mencionar que en el Impán del Moreno está la empresa Lithium Energy con un proyecto de toma y cisterna de agua para abastecimiento al pueblo. Con ella, la empresa Tech Energy Lithium tiene también todo un sistema de cambio de un abastecimiento de agua que tenía contaminación de arsénico y de flúor. El flúor es bueno para los dientes en su justa medida, mucho flúor destruye los dientes, así que eso también es un problema. En cuanto a la empresa Lítica, está haciendo todo un sistema de acopio de agua a través de una cisterna muy bueno. Pastos Chicos, con EXA estamos viendo de qué nos disfrazamos, porque hay un tema muy particular acá con el Estado provincial, un juicio de por medio por la calidad de agua, que no se resuelve, estamos un poco comprometidos para poder avanzar con ese proyecto. Y en Catua se abordó este año, que lamentablemente creo que se nos hizo tarde, así que bueno, habrá que ver si lo retomamos el año que viene, un proyecto de cloaca, de purificación de agua y de cloaca, y sistema de tratamiento de líquidos cloacales para mejorar la calidad de los desechos que llegan. Estos proyectos son obviamente de gran importancia para la vida en general de las comunidades y no se podrían hacer sin la presencia de las industrias mineras porque lamentablemente el Estado tiene una demanda infinita pero recursos escasos y todas estas comunidades son comunidades con baja densidad de población. Cuando el Estado asigna recursos para generar obras que hacen falta, como una planta de tratamiento de líquidos cloacales, y tiene a Libertador General San Martín sin planta y a Catua sin planta de tratamiento de líquidos cloacales, ¿cuál cree que va a priorizar? ¿La de 60.000 habitantes o la de 600? Definitivamente, yo le digo a la comunidad, ex comunidad de Catua, actual secretaria de Pueblos Indígenas Nacional del Pueblo, mi cuate en todo esto, y siempre le digo, mira, agradecer porque ustedes estarían en la prioridad 25 para hacer algo, y ahora gracias a todo este desarrollo minero está siendo considerado para hacer un mega proyecto de cloaca, que la verdad que está muy bueno. Con respecto al agua también se hace mucho trabajo en lo que es la concientización y uso suficiente cuidado del agua, porque lamentablemente todavía no tenemos una cultura de cuidado del agua. Y yo los desafío, no hay comunidades acá para que se enojen, se levanten y se vayan. Los desafío que vayan a una comunidad de origen, recorran el pueblo y no vean por 2-3 años perdiendo un charco de agua ahí de algo que sale de no sé dónde y nadie lo ve. Realmente no hay conciencia del cuidado del agua. Más allá que es como la herramienta de los antimineros contra la industria minera, el real cuidado del agua deja mucho que desear. Entonces, estamos tratando de ir con las comunidades, de llevar capacitación y concentración para que tengan real conciencia de la importancia del agua, por ende no la desechen, no la desperdicien. Y bueno, lo que es fiscalización y control en conjunto con la dirección para cuando hay contaminación de cursos de agua, por ahí vertidos ilegales, todo lo que es la parte de la policía minera que está asociado con el cuidado del agua. El segundo aspecto que me pareció interesante de destacar, voy a ir más rápido, si no voy a llegar a la media hora, son los balances hidrogeológicos, estudios integrales de cuenca, estudios de impacto ambientales, etc. También se habrán dado cuenta que hay palabras que se ponen de moda en el derecho ambiental o en la gestión ambiental. Hoy está muy de moda los estudios de impacto ambiental acumulativos, todo el mundo los menciona
De hecho, la Corte solicitó uno a Catamarca, que se está haciendo y demás. Yo no sé si realmente muchos de ellos saben qué significa un estudio de impacto ambiental acumulativo. Son muy útiles, pero no se pueden tomar tan a la ligera. Otro de los términos de moda es un balance hidrogeológico, que básicamente es un estudio de impacto ambiental acumulativo con el componente agua. Y esto realmente es de mucha utilidad. Acá en Jujuy tenemos dos casos de balance hidrogeológico que se están llevando adelante desde la Secretaría en conjunto con las empresas y con otros organismos. Uno es el caso de Salinas Grandes y Laguna del Guayatalló, en donde allá por el año 2021 se empezaron intentos para llevar adelante un balance de este tipo. Muy irónico porque empezaron los intentos de la provincia para llevar adelante el balance hidrogeológico de Salinas Grandes a raíz de una demanda que hicieron un grupo de comunidades aborígenes en la Corte Suprema de Justicia. Estas cortes demandaron a la provincia de que estaba dando permisos de extracción o de exploración de litio sin considerar la afectación conjunta de todos estos permisos que podría llegar a dar sobre el recurso agua en las Salinas Grandes. Esto se presentó a la Corte todavía no expidió sentencia, en algún momento pidió información tanto a Salta como a Jujuy y a la Secretaría de Minería Nacional, pero todavía no hay sentencia, eso que quede claro, y hubo un pedido de información. A raíz de esta demanda, lo que dijo la provincia de Jujuy, y de hecho la provincia de Salta, compartimos Cuenca, es una cuestión de interjurisdiccionalidad y por eso participa la Corte Suprema, es decir, bueno, hagamos un convenio y veamos qué hacemos con estas Salinas Grandes de manera conjunta, porque realmente algo tenemos que hacer. Así fue que se firmó entre Salta y Jujuy, Sáenz y Gerardo Morales firmaron un acuerdo interprovincial para la gestión ambientalmente adecuada de las Salinas Grandes, que establece una serie de criterios, si quieren con un comité ad hoc o con la presidencia itinerante, si quieren las misiones de este grupo de personas, y básicamente lo que dice es que se volverán los medios para encontrar el financiamiento para poder llevar adelante este estudio. El año pasado tuvimos la suerte de que el Banco Mundial tuvo un remanente de un estudio que estaba haciendo Salta que nos dijo a la provincia de Jujuy y Salta: me sobra esta plata, se las puedo donar se las doy gratis, no me tiene que devolver nada, que podemos hacer un preestudio hidrogeológico que es todo el estudio de información existente a nivel provincia, Salta y Jujuy, para sentar las bases para que luego sea más fácil hacer el estudio. ¿Les parece? Sí, todo encantado, divino todo. Cuando empezamos a hacer todos los trámites, para qué sé yo, nota de 6 comunidades aborígenes diciendo no nos consultaron, nos oponemos al estudio, que no se haga. Con la mala suerte que el banco tiene unas políticas comunitarias muy fuertes, esa nota hizo que se nos cayera el financiamiento y hoy hayamos perdido toda esa plata para poder realizar el estudio hidrogeológico que tenemos lamentablemente nuevamente en foja cero. Vamos a seguir insistiendo para que no pase esto de vuelta. Lo que se empezó a hacer este año es ir comunidad por comunidad a comentarle qué es un balance hidrogeológico, por qué es necesario que lo hagan, por qué no se tiene que oponer a que lo hagamos, que no está relacionado necesariamente con la minería, porque puede haber o no minería en Salinas Grandes, pero el estudio hidrogeológico lo necesitamos igual. Así que es uno de las grandes desafíos que tenemos para los próximos años de gestión que nos quedan acá en la Secretaría de Minería. Y el otro, con un resultado mucho más positivo, es lo que es la cuenca de Los Cauchay, en donde dos empresas de Trubro, que no voy a decir quiénes son, están en esos canales, unieron esfuerzos en un caso sin precedentes a nivel nacional, en donde dos empresas abrieron sus archivos, compartieron información, no me van a dejar mentir. No se había dado nunca, tampoco fue que fue fácil, venimos dando vueltas hace años y al principio no querían saber nada con compartir esa información. Ahora estamos en instancias finales de un modelo conceptual integrado de la cuenca de Los Cauchay, que lo está haciendo una consultora chilena que se llama Montgomery. En julio hizo una presentación y se lo presentó a las comunidades aborígenes para que supieran que estaban dados y a varias instituciones del medio para que pudieran hacer sus aportes. Realmente esto es un hito que cuando se termine, yo no sé si no va a tener primero Jujuy del país, pero realmente es algo que vale la pena destacar. Bueno, otro aspecto del eje ambiental es el cambio climático, sobre todo adaptación. Jujuy en cambio climático, sabrán que el cambio climático tiene dos ejes fundamentales: adaptación y mitigación. Mitigación es reducir la emisión de gases para evitar el calentamiento, y adaptación es adaptarse a los cambios que lamentablemente ya están pasando y que van a pasar igual, hagamos lo que hagamos. Mitigación no tiene mucho sentido porque somos el 0,1 del 0,1 del 0,1 mundial. O sea, mientras China siga emitiendo gases como lo hace hoy, que nosotros
dejemos de quemar leña, útiles, pero no hace nada. Lo que sí tenemos que hacer definitivamente es adaptarnos, porque si no, cualquier momento se nos viene la noche, básicamente. Y esto no voy a hablar mucho porque se me va el tiempo. Monitoreos ambientales y capacitación. Voy a pasar al aspecto social, que también es muy interesante. Quiero contarles una experiencia que fue muy interesante y muy rica, particularmente me tocó vivir a mí, relacionado con esto, el relacionamiento comunitario. Es una de las principales funciones del eje social. Todos conocen Salinas Grande y Laguna Guayacayó, que dice de arriba que no se lee, se acordarán lo que fue esto. Por muchos años tuvimos un gran conflicto de las 33 famosas comunidades, encabezadas quizás por estas dos personas, Verónica Chávez, que acá la vemos con James Cameron, y el señor Clemente Flores, que hizo incluso un documental que se llama El nombre del litio. Este grupo de personas, que eran las 33 comunidades de origen de Salinas Grande y Laguna Guayacayó, tenían una fuerte oposición a la industria, una fuerte y férrea oposición. Por muchos años fue muy difícil llegar a ellos, incluso ellos armaron un protocolo que es el Cachiyupi, impracticable, no hay forma de pasar la vida confrontándole a cada uno a ver si gusta más o menos como está escrito todo lo que quiere hacer. Realmente no se aprobó en la provincia de Jujuy porque en su momento el normal no hay forma. Pero bueno, ¿qué pasa? Estas 33 comunidades tenían como la particularidad de que estaban lideradas por 3 comunidades, que son las que están acá, y esas 3 comunidades tenían, como quien dice, la vaca atada, porque tenían ingresos por la exclusividad en la venta de artesanía y paquetes de la 52, son empresas, son mineros, porque están en saldo el salario, y sobre todo porque tenían participación en foros internacionales, ellos hacían de la posición del litio como una forma de vida, ¿no? Eso también tenemos que entender. Hay mucha gente que hace la oposición a la minería una forma de vida. Abogadas que defienden las comunidades, que es su trabajo, entonces ellas viven, o ellos, viven de esos conflictos, y que está bien que se sea, ellas defienden su fuente de trabajo. ¿Qué van a tratar de hacer ellos? Permanecer en el conflicto para que ellos sigan teniendo fuente de trabajo. Entonces, la verdad que yo no lo veo objetable en ese sentido. Pero bueno, acá lo que habría que ver es un problema un poco más moral, de decir, bueno, si tu trabajo consiste en mantener este conflicto vivo, de esa manera estás evitando que un montón de gente tenga la posibilidad de desarrollarse y tener una vida mejor, hay que ver si está válido que vos mantengas tu fuente de trabajo activa. Para mí no es tal, pero bueno, pienso yo creo que el resto de las comunidades, que realmente el resto de las comunidades no estaba tan participadas, si quiere, por estas ganancias, entonces realmente no tenían muchas opciones para desarrollo. Por suerte, y en una estrategia de vinculación, un poco ya del gobierno y trabajar en forma conjunta con ciertas comunidades, se pudo ir minando esta cuestión muy férrea, muy compacta de las 33 comunidades que no dejaban que nadie hablara por sí solo. Cuando uno de los principios fundamentales de la comunidad aborígenes es el principio de la autodeterminación, entonces, no dejaban que cada uno se determine cómo mejor desarrollarse, cómo mejor buscar un bien para sí mismo. Por suerte, esto se logró abrir en los últimos años, las comunidades aborígenes fueron escuchadas, con un acompañamiento continuo de parte del Estado, una fuerte presencia, se lograron hacer los proyectos de exploración, y esto derivó en 2 ejemplos muy puntuales de desarrollo minero en Salinas Grande. Uno de ellos fue en Conadillas, está a la vera de la Laguna Guayacayó, que la empresa Tecpetro pudo explorar, y la otra fue en el Pan Moreno, en Salinas Grande, donde la empresa Litio Energy pudo explorar. Realmente que hayan pasado estas 2 exploraciones en este año ha sido un hito. Desde el 2009 adelante hagan un repaso realmente muy importante y muy importante valorar. Sobre todo, acá hay un video, pero no vamos a tener tiempo por lo que veo, sobre todo porque tuvimos la malísima suerte de que justo cuando se dejan explorar y se puede empezar a trabajar, el litio cae del precio, cayó espantosamente, por lo cual los resultados que obtuvieron estas 2 empresas no hicieron, o sea, los resultados que obtuvieron en el contexto internacional no daban como posible seguir avanzando con el proyecto. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Gracias por todo, levanto mi cosa, no.
Entonces nosotros dijimos, ahora se nos viene la noche, porque la comunidad va a empezar a decir, pero que ustedes, al final, ¿para qué nos hacen hacer todo esto? Para que después se vayan. Eso pensábamos nosotros. ¿Qué nos dijeron, particularmente la gente del Pan del Moreno? Mirá vos, qué loco. Tanto que nos decían que si dejábamos entrar a la empresa minera acá se iba a morir todo el mundo, que iba a explotar todo, que íbamos a contaminar. No pasó nada. Dice, vinieron, deploraron y dicen, acá no pasó nada. Bueno, sí pasó. Ahora tenemos unas empresitas, yo me pude comprar mi autito, hacer cosas en su casa. Y no fue tan mal. Qué bueno que esto haya pasado. Así que realmente es algo positivo que las empresas mineras lleguen al territorio, es algo positivo que se pueda trabajar. Y yo creo que por el tiempo puede llegar hasta acá. Falta un montón. Si quieren, después seguimos hablando. Soy Sara Luna. Sara Luna Murillo de la OIT a nivel provincia, en la Nación, estuvo en el IPAN, valorando todo el trabajo en conjunto que se hizo, realmente digno de ver, pero dejo la presentación. Con gobernanza quería hablar rápidamente de lo que es la iniciativa EITI, que Verónica algo mencionó, la iniciativa para la industria extractiva, de la Parece para la industria extractiva, es un estándar mundial. Jujuy adhirió este año en este mapita. Desde 2019 estábamos en crisis, era un papelón. Solo con eso ya era un papelón. Pues somos excelentes. La verdad que falta un montón de camino todavía por andar, porque tenemos que hablar de planta, tenemos que reportar, todavía no reporta, vamos a reportar recién el año 27, el año 25 y 26, pero ya que estemos considerados dentro de ITI, es un montón, es algo muy positivo. Luego los invito a la página de ITI Nación, ahí hay información subida de Jujuy, si pueden entrar un poco más. Y este QR después se lo voy a dejar. Habla acerca de algunos mitos y sobre la minería, que está muy interesante para que se pueda divulgar, porque hace referencia a cosas que uno escucha cotidianamente y que son absoluta mentira. Así que luego se lo voy a pasar para que lo vean, es útil que puedan ver. Este video estaba bueno, pero no vamos a ver nada. ¿Sí? Argentino se ubica Jujuy, tierra de historia y oportunidades, cuna de una minería sustentable que está transformando el futuro que necesitamos para las generaciones venideras. Tenemos plata, cobre, zinc, litio y tierras raras, minerales críticos que el mundo necesita hoy para crecer y evolucionar hacia la transición energética. Pero tener recursos no es suficiente. Por eso, los jujeños conocemos la forma de producir, desde la extracción responsable hasta el procesamiento y la exportación. Esa rica tradición, trabajo y tecnología van de la mano. Por siglos de historia, Jujuy es la capital nacional de la minería. Una reputación enfocada en la experiencia, esfuerzo, responsabilidad y la innovación constante. Nuestra fortaleza se basa en la responsabilidad social, ambiental y en el trabajo con las comunidades. Una minería que trabaja hoy, pensando en el mañana. Nuestros pilares son la transparencia en la gestión, los controles continuos y la modernización del Estado para agilizar trámites, dejando así mayor seguridad jurídica en la cadena de valor. Jujuy abre sus puertas al mundo. Sus minerales críticos son la llave para un futuro más sostenible, limpio y conectado. Bienvenidos a la nueva era. Bienvenidos a Jujuy. Somos lo que el mundo necesita. Esto. Bueno, muchas gracias. Ese primer que quería compartir, la que tiene video. Así que, muchas gracias. Ahora me dan 2 minutitos que ponemos la presentación de la siguiente expositora y ya damos por finalizada la formación.
No lo estoy viendo. Poner en Drive. Ahí vamos, ahí vamos. Ella es Lucila Lasri, es gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales en Exar, una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, GEMSE, dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchán y Laros, en la provincia de Jujuy, República Argentina. Ingresó en el 2023 con la misión de consolidar y fortalecer vínculos estratégicos con medios y comunidades, asegurando una comunicación efectiva y transparente entre la empresa y las diferentes audiencias con las que interactúa la misma. Es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales por UADE, realizó un posgrado en Gestión de Organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de San Andrés, Cedes y Universidad Torcuato de Tela, completó diplomaturas en Marketing en la Universidad Austral y en Sostenibilidad en la Universidad Nacional de San Martín, así como capacitaciones en diálogo comunitario en la Universidad de Australia y recientemente concluyó una diplomatura en Gobierno Corporativo con Perspectiva de Género en Fundación Flor e Integral, el Círculo de Dielcomis. Perdón por la pronunciación. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en relaciones comunitarias, con trayectoria en Techin, Shell, DirecTV y Newmont Corporation, donde lideró el área de relaciones comunitarias e institucionales entre 2017 y 2020. Bueno, qué largo. Buen día. No, lo prendo. Ahí está. Buen día a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Qué larga la presentación. Yo ya me quedo casi dormida ahí. Bueno, vamos a tratar de todo esto que contó Vero y que contó Pablo, contar cómo se aplica o cómo es en el día a día de una empresa. Como bien decía, como bien nos presentaban recién, y para quienes no conocen Exar, Exar es una empresa argentina conformada por dos principales accionistas, que son Ganfeng Lithium y Lithium Argentina, y con participación de GEMSE en representación del Estado jujeño. ¿Que se dedica a qué? A producir carbonato de litio. Carbonato de litio es un elemento fundamental para la transición energética porque tiene la capacidad de almacenar. Entonces, la transición energética lo que busca o hacia dónde va el mundo es que cada vez los países generen menos emisiones. Una manera de generar menos emisiones es que los vehículos, en vez de ser a combustible, funcionen de forma electromovilizada. El tema acá, o el desafío, es cómo hacemos que yo pueda enchufar un vehículo y que lo que yo cargo en ese vehículo me permita hacer grandes distancias. Porque si no hay que invertir mucho en infraestructura y demás. Bueno, ahí es donde entra el litio. La capacidad de almacenamiento que tiene. Entonces, el litio o el carbonato de litio, o en sus distintas presentaciones, porque acá veo colegas que se dedican y producen otras cosas necesarias para el almacenamiento, es las baterías. Las baterías de litio, y el principal uso que se usa para el litio y el carbonato de litio específicamente, es el de las baterías para los vehículos electromovilizados. También sirve para las baterías de los celulares o de las computadoras, pero la cantidad que se utiliza, porque son equipos más chiquititos, es menor. Entonces, lo que mueve realmente el mercado, y esto para que entiendan por qué todo el mundo habla del litio y que es clave para la transición energética, tiene que ver con esto. Obviamente no es el único mineral necesario para las baterías, también se usa cobre, también se usa níquel, también se usa cobalto, pero bueno, específicamente Exar lo que produce es carbonato de litio. Voy pasando al siguiente. El recorrido de Exar, si bien empezó hace tiempo, y cuando digo tiempo estoy hablando de allá por el 2008, 2009, veo gente de comunidades, así que me pueden hacer
gestito que sí que no con las fechas. Si bien el recorrido y el llegar al territorio empezó por esa fecha, recién en 2018 se inició la construcción. Pandemia de por medio, en junio del 2023, Exar entró en producción. Produjo 6.000 toneladas de carbonato de litio. El año pasado produjo 25.000, más de 25.000 para ser precisa, más de 25.000 toneladas de carbonato de litio, y con eso se convirtió en el principal productor de carbonato de litio en la Argentina en una planta. Río Tinto puede ser que produzca un poco más, pero juntando todas las plantas que tiene. Nosotros en una planta somos el que más producimos. Y este año tenemos el objetivo de producir entre 30 y 35.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Por qué les hablo de esto y de estos números? Porque básicamente es desde ahí, desde donde se inicia, ¿no? Si nosotros no estuviéramos produciendo carbonato de litio, si no hubiera un mercado que demandara este producto, Exar no existiría. Y si Exar no existiría, o no existiera, mejor dicho, no habría más de 3.000 personas que en el pico de construcción hubieran tenido empleo, en forma directa o indirecta. Tampoco se hubieran desembolsado en la Argentina más de 1.000 millones de dólares. Desde que se inició la construcción hasta que se entró en producción. El año pasado, sin ir más lejos, me cuesta hacer las dos cosas a la vez, así que o hablo o paso la presentación. El año pasado, sin ir más lejos, de todas las erogaciones de Exar, el 91% quedaron en Argentina y más del 50% quedaron en Jujuy. Cuando hablo de esos números, hablo de empleo. Nosotros hoy en día empleamos alrededor de 700 colaboradores en forma directa. Y si sumamos los empleos que generamos en forma indirecta, llegamos casi a 2.000 colaboradores, sí, colaboradores entre indirectos y directos. Y no solamente hablamos de 2.000 personas, hablamos de 2.000 familias, de las cuales el 30%, por ejemplo, son de las comunidades de pueblos originarios. El 30% de nuestros colaboradores son de las comunidades. Y más del 17% son mujeres, cuando el promedio de la industria ronda el 13%. ¿Es más bajo que en otras industrias? Probablemente. La minería tiene la particularidad de que muchas cosas suceden donde está la planta. Y a veces, por otros quehaceres, las mujeres elegimos trabajos que nos permitan estar más cerca de casa o de nuestros hijos. No siempre sucede, para el que quiere, siempre está la posibilidad de ir a plantas. De hecho, nosotros tenemos superintendenta, bueno, yo soy gerenta y soy mujer, y hay superintendentes de laboratorio que también trabajan en planta y que trabajan en regímenes de trabajo, que en general o son 4-3 o 7-7 en Exar. Hay otras empresas que trabajan 14-14 y variando. Cuando digo 14 días en la planta trabajando y 14 días en casa descansando. Cuando digo 4-3, también. El primer número siempre es el que estamos trabajando y el otro el que estamos descansando. ¿Para qué digo todo esto? Porque hay algo que yo estoy convencida, y es que la minería llega a lugares donde no llega ninguna otra actividad. Donde si no fuera por la minería, las comunidades seguirían viviendo, ¿no? Ese decir con la cabeza ya. Seguirían viviendo de la misma economía que ellos tenían previo a la llegada de la industria. En general se dedicaban a la cría de ganado, a la cría de llamas, y de eso vivían. Con la llegada de la minería tuvieron la posibilidad de hacer otros trabajos. De hecho, muchas veces hoy en día la gente mayor de las comunidades se queja de que los jóvenes ya no se quieren ocupar de acompañar a los animales, ¿no? Por la puna. Porque prefieren estar en la casa, para estar más cómodos, o no les gusta la modalidad de estar en el campo, ¿no? A la intemperie. Pero con la llegada de la minería llegan oportunidades. Para que se den una idea, en la puna, específicamente en Sutjes, el primer colegio secundario data de 1982. Yo tenía un año. La minería, como les contaba, empezó por el año 2000 y pico. Hoy en día, todas las comunidades del pueblo atacameño, y específicamente las 7 comunidades con las que nosotros trabajamos,
todos tienen escuela secundaria. La comunidad de Puesto 6, este año recién tuvo su primer camada de egresados. Si eso no es impacto o cambio en la realidad de la gente, cuéntenme qué es. Como bien les comentaba, nosotros trabajamos, si querés pasar la siguiente, nosotros estamos ubicados ahí justo en el taquito de la bota, en lo que ustedes conocen como Puna. Ahí lo que está en el medio, cuadradito, es Exar. Y alrededor hay 7 comunidades del pueblo atacameño. Ellos tienen la propiedad comunitaria solidaria. Es decir, que si bien la empresa tiene los derechos de uso de los recursos, porque los recursos los administra la provincia de Jujuy y nos ha otorgado esos permisos a la empresa para que llevemos adelante la actividad, primero exploratoria y ahora de producción, quienes son dueños de todo lo que está de la superficie para arriba son las comunidades. Con lo cual no solamente son nuestros vecinos, estamos trabajando en el jardín de su casa, como a mí me gusta decir. Nosotros pusimos una pausa, pusimos la planta, tenemos el campamento en el jardín de atrás de lo que sería tu casa. Con lo cual, no solamente tenemos, porque acá veo que hay muchas caras legales, con lo cual no solo tenemos establecidos convenios de servidumbre minera, como la ley así lo requiere, sino que también trabajamos de forma conjunta. Porque la empresa tiene la capacidad de producir, de llegar a producir hoy en día hasta 40.000 toneladas año de carbonato de litio, con una vida útil estimada de 40 años. Con lo cual, digamos que es un matrimonio promedio, ¿no? De gente grande. Y tenemos que llevarnos bien, ¿o no? Por lo menos si queremos que esos 40 años sean felices. En ese sentido, yo llegué en mayo del 2023, cuando contaba Pablo que había sido un año caótico. Yo llegué a presentarme en cada una de las comunidades y luego empezaron los cortes. Capaz algunos se acuerdan. Así que cuando se calmó un poquito la cosa, lo que hicimos fue proponerle a los referentes de las comunidades, para quienes no saben, porque siempre me encuentro con gente que no sabe cómo funcionan las comunidades, me encanta contarlo. Cada comunidad, por lo menos las del pueblo atacameño, que son las que más trato tengo y más relación y más conozco, funciona como una democracia directa. Entonces, si bien ellos eligen a su referente o a su representante, como hacemos nosotros cuando vamos a votar, ellos lo hacen en un cuarto, a mano alzada, la mayoría de las veces, y no se delega el poder. Con lo cual los representa, pero no tiene la última palabra. Entonces, si por ejemplo yo me siento a hablar, a negociar un convenio de servidumbre con el referente de una comunidad, hay un punto donde me va a decir, todo bien, pero yo tengo que ir a hablar con la asamblea. Porque son ellos quienes tienen la última palabra respecto de lo que sea. No el referente, o sea, no como hoy, por ejemplo, que tenemos un presidente, todos los años tenemos, ¿no? Pero digo, el presidente decide algo y nosotros hasta que no volvamos a elegir, no volvemos a decidir si queremos que él decida por nosotros o no. En este caso, él le propuse algo y volvió y dijo, pará, voy a darle a la asamblea. Y se juntan una vez al mes. Toda la gente de la comunidad, depende de la comunidad, cada comunidad tiene un estatuto, tienen que cumplir algunas comunidades quórum, otras no. Pero más o menos así como las autoridades del colegio de abogados, ahí es donde se cocina la cosa y donde deciden. De hecho, hay veces que te dicen, che, venite, vos en la asamblea y proponé esto que venís a proponer en representación de la compañía. Y después te dicen, me das un cuarto intermedio y no está ni que salir. Ellos deliberan, están de acuerdo o no con lo que planteaste, y después te dicen sí o no. O más o menos. Depende. Entonces, en ese momento lo que hicimos, y volviendo al 2023, es establecimos una mesa de diálogo con los referentes de las 7 comunidades. Que muchas veces, como esto que les decía, los comuneros no tienen la última palabra, a veces los procesos llevan tiempo. Muchas veces ni siquiera viene el comunero con algún miembro más de la comisión directiva de la comunidad,
a veces el comunero no puede y manda un representante. Y mucho de lo que se decide ahí, después vuelve a las comunidades, se resuelve en la comunidad si están de acuerdo o no, y después nosotros avanzamos. ¿Pero qué temas se hablan ahí? ¿No? ¿Qué se imaginan? Por ejemplo, las licitaciones. ¿Cuáles son los intereses de las comunidades de participar en un proceso licitatorio? ¿Y por qué este servicio lo está prestando tal proveedor de Jujuy? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces, bueno, nosotros nos damos vuelta, miramos puertas adentro de la empresa, vemos cuál es el alcance de servicio que necesitamos y decimos, sí, ¿por qué no? A ver. Y nos sentamos al mes siguiente, porque nos juntamos una vez al mes o cada 2 meses, como mucho cada 2 meses, y charlamos de estas cosas. Sí, se puede hacer este servicio, pero vamos a tener que licitarlo. Fíjense ustedes, para nosotros es importante esto, esto y aquello. Fíjense cómo se, por ejemplo, juntan para que yo, si voy a alquilar camionetas, no tenga que alquilar una camioneta a cada persona, sino que lo pueda hacer con órdenes de compra a uno que junta 4 proveedores, por ejemplo, o 5. Y así vamos trabajando, desde contratos hasta los programas de desarrollo comunitario que llevamos adelante. De hecho, a partir de 2023, llevamos adelante un programa que se llama Exar junto a la comunidad, que lo que tiene de interesante es que es un concurso de proyectos donde Exar lo que presenta, llamémosle, es el marco en el cual lo vamos a llevar adelante, pero cada comunidad puede presentar el proyecto que quiere. Nosotros los capacitamos en formulación de proyectos, ya sea para presentar proyectos a Exar o al gobierno, porque nos ha pasado. Como bien decían, hay un fondo de regalías mineras, a los cuales a veces le piden presentar proyectos. Y bueno, a veces utilizan las capacitaciones de Exar para armar los proyectos. Y después nos presentan los proyectos. Cada comunidad tiene un cupo de proyectos que vamos a acompañar y son ellos quienes, puertas adentro de su comunidad, deciden qué es prioritario. En una comunidad puede ser refaccionar una iglesia, y nosotros no lo vamos a juzgar, si para ellos es lo importante, eso es lo importante. En otra comunidad puede ser tal vez plantar árboles, que también está bien. Lo que siempre y en todos los casos le pedimos es que nos cuenten qué van a hacer o cómo se va a sostener eso después de que se haga la inversión. Y en todos los proyectos, Exar aporta o acompaña o compra los materiales, dependiendo del proyecto, hasta el 75%. La otra parte la pone la comunidad, ya sea en tiempo, en mano de obra, en trabajo, en insumos. Y de esta manera venimos trabajando. El primer año, en 2023, llevamos adelante 21 proyectos en las 7 comunidades. El año pasado, en 2024, llevamos adelante 23 proyectos, y este año estamos acompañando 25 proyectos más. El año que viene, bueno, cuando nos aprueben presupuestos, pues le cuento. Pero esta es la manera en la cual trabajamos con las comunidades, en diálogo, de forma transparente, y sobre todo entendiendo que tenemos un objetivo común, que es llevarnos bien y construir la realidad que queremos hacia el futuro de forma conjunta. En ese mismo sentido, y esto es lo último, así no me extiendo, notamos que había algunas oportunidades o algunas cuestiones, y también algunos comuneros nos lo habían planteado, que necesitaban trabajar como algunas habilidades blandas que ni siquiera los que tenemos formación académica capaz las tenemos, que tienen que ver con organización del tiempo, liderazgo adaptativo, gestión del equipo, negociación. No son materias que tenemos ni en la facultad, ni en el colegio, ni mucho menos. Con lo cual, le tocamos la puerta, con esta idea loca, al Consejo Federal de Inversiones, a ver si nos podía acompañar financiando una serie de capacitaciones que nosotros le llamamos de liderazgo comunitario sostenible para los referentes y los líderes de las comunidades, para que este diálogo cada vez fuera más rico y fuera creciendo, y cada vez lo pudiéramos hacer, estas conversaciones, con mayor cantidad de herramientas. Así que este año, a mitad de año,
y gracias también al apoyo de la Secretaría de Minería, porque el CFI, no sé si saben cómo funciona, pero tiene que bajar el dinero al gobierno, a algún organismo de gobierno, y lo baja a estas minerías, y a través de minería podemos llevar adelante estos encuentros, que son 6 encuentros desde mitad de año hasta fin de año, y cada uno de estos son de 2 días de trabajo, súper intensos, pero súper enriquecedores también. Así que bueno, esto era lo que tenía para contar hoy. Hay otros programas que llevamos adelante, de hecho hay un video cortito, porque tenemos programas de terminalidad secundaria, hemos llevado adelante proyectos de aguadas en la comunidad específicamente de Olaroz, y hay algunos otros proyectos más que están en el video, pero me parecía importante poder compartirle esta experiencia, que es la experiencia de XAT en las comunidades en el marco del decreto 7751, y toda la teoría que contaron mis antecesores. Así que muchas gracias y adelante. Bueno, capaz que quedan en el pendrive, pero si no, pasamos a las preguntas. Mientras vemos lo del video, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? ¿Pregunta? No. ¿Vas a preguntar algo? ¿Puedo hablar? Sí, sí. Buenas tardes. Me voy a presentar. No estaba en este programa. Quiero felicitar a Vero, que es mi amiga de hace muchos años, que hemos estado en los comienzos de los reclamos en contra de la minería. La doctora Luca también hemos estado cuando había esos ataques de todas las comunidades contra la minería contaminante, que no es contaminante. La agricultura contamina más que la minería, si nos ponemos a analizar. Entonces, quiero presentarme, soy el geólogo alabadense. Tengo mi trayectoria en minería fundamentalmente, desde nacimiento. Nací en Minas Pilquitas, mi pago querido, hermoso, paisajes divinos. Luego, en Humahuaca, maestro normal regional, donde aprendimos fuera de las materias para ser maestro, herrería, trabajos agrícolas, porque teníamos una granja, todo lo que está dentro de carpintería, muy lindo. Luego, con conocimiento de la historia, que también está en tu libro, que me alegra, que está muy bien, todos los mineros, todos los emprendimientos, todos los trabajos de minería en todo el mundo siempre hubo problemas. Siempre hubo asaltos, asesinatos por el oro, por todas esas cosas. Y en Jujuy no podía estar exento de eso. Tema Mina Pilquita, que comenzó con 2 descubridores, Pichetti y Tauler. A Tauler lo liquidaron. Entonces quedó Pichetti. Es una lástima, la historia es lamentable, porque Tauler estuvo peleando hasta el último momento, no pudo y lo mataron lamentablemente. Bueno, Pichetti continuó y lógicamente se hizo Mina Pilquita. La minería es magnífica. La minería, sin minería no hay vida. Todo este edificio depende de los minerales que tenemos. Y yo puedo hablarles a ustedes por el cobre. No a la mega minería.
¿Cómo no va a haber mega minería? Si hubiera mini minería, no tendríamos esto, no tendríamos nada. Y esa vez que estuvimos, bueno, antes de eso, Mina Pirquita, hermoso, todo el día trabajo. Hermoso porque había la mañana, la tarde, todo el tiempo trabajo. Había 5 campamentos. 5 campamentos. La explotación de estaño, que es fundamental. Discúlpenme, aguántenme un poquito. No quiero aburrirles, quiero contarle un poquito la historia de la minería. Entonces había trabajo todo el día, y de todas las profesiones. Mi padre era mecánico tornero, no era minero. De todos modos, los campamentos eran edificios de casas de adobe. Redondeando porque ¿Cómo? tenemos poco tiempo. A las 8 se... A las 8 Qué se lástima, cierra. siempre me ocurre lo mismo cuando yo quiero relatar algo. Sí. Bueno, Usted que venía a poner... entonces la cuestión es que la minería es excelente, la minería controlada. Casualmente, la minería controlada, cuando yo los últimos años estuve en la dirección de minería, representaba al Consejo Profesional de Geólogos ante la UGAM. Y ahí yo reclamé los informes de impacto ambiental que eran autorizados, que autorizaron, mejor dicho, a profesionales que no eran geólogos. Porque lo que tienen que hacer los informes de impacto ambiental que comienzan con la investigación, prospección, explotación son los geólogos, somos nosotros. Y la ley 24.585, una parte donde acepta los biólogos, los agrónomos, los arqueólogos, todas esas cosas para que informen sobre eso, sobre el proyecto. Y específicamente, el proyecto minero tiene que estar firmado por un geólogo o geólogo. Sin embargo, esos proyectos muchas veces están firmados por otros profesionales. No tienen incumbencia, es usurpación de título. Ese es el reclamo fundamentalmente que yo quiero hacer. Yo, cuando presentaba mi opinión ante la UGAM, yo reclamé. Yo puse, está para leer. En la actualidad, algo más y termino. Chinchillas dice que las perforaciones, la investigación, la explotación es de plomo, plata, zinc. ¿Y el estaño? Y el estaño es lo que hizo vivir Mina Pirquita, la única productora de estaño en el país. Luego está trabajando en la zona Mina Pirquita. Dice que está, no sé si estará explotando, pero estaban perforando y decían que iban a informar sobre plata, plomo, zinc. ¿Y el estaño? Si es un área estanífera, si es un área donde está el Cerro Granada y está el estaño ahí. Y para el colmo, la paca estaño antimonífera viene de Bolivia a la Argentina. Entra a Jujuy y está Pirquita con el estaño. Acá tengo una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí, en su vida, minería, como ven, los que somos mineros somos apasionados. Hay una pregunta aquí, dice, pregunta sobre el dominio de los recursos que tiene la provincia, cuánto es la regalía y cuánto es la participación de GEMSE en la producción. ¿Cuál es el porcentaje de la comunidad en la producción? Bueno, en la regalía, lo que yo dije, lo que está en el código fiscal es un 3% de la producción, de lo que se factura, de lo que se vende en general, es que sería el valor bocamina, ¿sí? Es el 3% menos costos que establece también el código fiscal. Y en cuanto a la participación de GEMSE, creo que es un 8,5% de la producción bueno, en las compañías de litio. Bueno, respecto a las comunidades, Cada empresa tiene... Claro. Perdón, respecto de cuál es el porcentaje de la comunidad en la producción o la participación,
cada empresa tiene un convenio de servidumbre establecido con la comunidad, y los acuerdos son particulares entre las empresas y cada una de las comunidades. O sea, yo puedo hablar por Exar, pero no es que así funcionan todas las empresas del Uruguay ni todas las empresas en Argentina. En cada país y en cada zona es diferente, así que no me atrevo a dar un porcentaje o un número. No, de hecho es un acuerdo entre privados en donde el Estado no toma participación, así que cada comunidad arregla con cada empresa un convenio específico. Es importante determinar el tema de regalías que estaban en el eje de gobernanza. Hay la discusión que se avecina, ya no va a ser minería sí o minería no, no va a ser una cuestión si la minería contamina o no, sino qué va a pasar con la repartición de las riquezas. Esa es la discusión que se avecina. Por suerte vamos atravesando etapas. Ya vamos a dejar de decir que la minería mata, ahora vamos a decir, bueno, ¿qué se hace con la plata que sale de la minería? Realmente es una discusión muy amplia para la próxima charla, pero hay muchas cosas por mejorar. Definitivamente hay gente que considera que los recursos que se obtienen a través de la regalía deberían ir dirigidos a las zonas mineras y no al resto de la provincia. Hoy en día en Jujuy, municipios que no necesariamente están relacionados con la industria minera reciben beneficios a través de regalías. Hace poco se entregó un camión en la localidad de Uquía, en el Cóndor, en Huacalera. Realmente, hoy por hoy, no está direccionado hacia los municipios mineros necesariamente. Son cosas que tienen que ver. Hay un proyecto en la Secretaría de que las regalías mineras también tengan un destino para enfatizar el trabajo de la gente que fiscaliza lo que es la industria minera. Así que realmente es un tema que se viene. Muy buena pregunta. Hoy por hoy, como dijo Vero, todavía hay mucho para mejorar. Perdón, agregar a eso que la minería no solamente deja las regalías mineras. Es lo menos. Claro, también se pagan derechos de exportación, cargas sociales, ingresos brutos, ganancias y demás impuestos, cargas sociales. Es una actividad que garantiza el trabajo en blanco, que no pasa en todas las industrias. Y por último, agregar que adicional a todo eso, como decía antes, Exar, por ejemplo, el año pasado, de sus erogaciones, el 91% quedó en Argentina, más del 50% quedó en Jujuy. Y cuando hablamos de esos números, no hablamos desde el momento en que la empresa empieza a producir. Todo esto se paga desde el día 1 y genera tanto fuentes de trabajo como trabajo para proveedores o incluso pago de impuestos desde el momento en que ponen un pie sobre el territorio, ¿no? Incluso para hacer un informe de impacto ambiental, en general se terceriza ese trabajo. Entonces, desde el día 1 que se está generando empleo genuino y se está generando o contratando proveedores que en su mayoría son argentinos. Bueno, si me permitís, ¿alguien de acá de los asistentes tiene alguna pregunta presencial? Ya tenemos uno y uno en todo caso. Bien. Para Lucila. Está en Spotlight. Arriba. Pega el grito, no importa. Y así que hay alguna diferencia entre los proyectos grandes o los medianos y pequeños. ¿Viste que es el tema que se viene? ¿Viste que es el tema que se viene, el tema de las regalías? No, todos pagan en principio el 3% del valor Bocamina, ya sea su De acuerdo a la producción, al valor del mineral, o sea, depende. De todo paga lo mismo, Sí, el que produce claro. más paga más, el que produce menos paga menos. Hoy, Pirquitas, lejos, es el que más regalías paga. Por el valor del mineral. Mucho, Claro. realmente mucho. Perdón, y déjame agregar que esto, más allá de que la empresa esté generando ganancias o no, porque la empresa, la mayoría de las empresas mineras se construyen con financiamiento, es decir, Inversiones. claro, sacan créditos o reciben plata prestada para que se construya. Y cuando vos empezás a producir y empezás a tener ingresos, empezás a pagar esa deuda, siempre y cuando el precio del metal o el mineral que estés produciendo se esté vendiendo a precios que son mayores que tus costos de operación. Que por ejemplo, hoy lo que está
en juego o en discusión, o por eso tanto se habla del precio del carbonato de litio, es porque está muy bajo. Entonces, medio que entre lo que vendés y los gastos que pagás, ya está. Ni siquiera le estamos devolviendo plata a los accionistas que pusieron plata para la construcción. Igual pagás impuestos, cargas sociales, derecho de aportación. Igual queda plata por más que el inversor no esté ganando plata. Bien, bueno, ahora ¿Por ahí? sí, una acá pregunta, ¿qué beneficio nos trajo a la minería la reforma de la Constitución hoy con la nueva y con la referencia cuando no existía la reforma? Se habla de transición energética y litio y hasta la fecha no se producen baterías en Argentina, solo va al exterior. Y algunos Si querés, los mayores contaminantes al ambiente son los vehículos de combustión. El uso de batería para los vehículos traen una mejora en la calidad del aire. ¿Por qué no dicen que el gobierno ¿Es toda la también? misma pregunta? no. Bueno, a ver, capítulos. Bueno, hasta acá sería una. Bueno, de la reforma de la Constitución. ¿Puede preguntar al aire? Sí, a ver. Puede preguntar al aire. Hola, Pablo. Habla Mamá Dilón. Ok. Hola, León. Hola, Sí, hola. ¿qué tal? Mi Bueno, pregunta sí. es la siguiente, ¿sí? Si hay alguna política que Jujuy impulse a nivel en triángulo que nosotros fabricamos carbonato de litio, porque se viene el tema de la transición energética, si los vehículos van a funcionar a batería, vamos a tener una mejor calidad de aire, por decir, porque no vamos a tener combustión. Entonces, ¿cuánto de esos litios que nosotros producimos, si hay alguna política para que se produzcan esas baterías acá en Argentina? Lo que yo puedo decirte de lo que sé y que escuché al doctor Gali, que es un ingeniero químico, es que habló sobre para que pueda haber una construcción de baterías acá en Argentina, tiene que haber mucha producción de litio. Y estamos recién en los inicios, o sea. Pasa por ahí. Y además, No pasa por ahí. no sé si, bueno, acá tienen otro. Mira, si querés agrego algo. Sí. Para producir litio, o sea, para producir baterías no solamente necesitas litio, litio, necesitas claro. otros minerales que no se producen en Argentina y que habría que traer de otras partes del mundo. Claro. Aparte, Además. que hay, por ejemplo, que una empresa como Exar se dedique a hacer esto, es como que le pidas a no sé, a un restaurante que se dedique a criar las vacas. O sea, su negocio es hacer los bifes y servir las mesas. Nosotros lo que sabemos hacer es producir carbonato de litio. Claro. ¿Se podría hacer baterías en Argentina? Probablemente. Habría que traer minerales de afuera. Seguramente, si tendría sentido o no, que acá quieren agregar. Sí, esa pregunta también surge mucho, sobre todo, no sé si de dónde será, pero los detractores de la minería, de que no se industrializa en el país. Realmente no tiene sentido, en una cuestión de costos, traer todos los materiales para fabricar las baterías en la Argentina y exportarlas a donde están los centros de consumo, que son China, Estados Unidos y los centros más poblados. No tiene sentido. La verdad que el agregado de valor que se le da desde Salmuera bajo tierra a la venta de carbonato de litio es enorme. No estamos viendo eso pensando en una batería, no estamos viendo el gran agregado de valor que se da desde un recurso que bajo tierra, como tiene Bolivia, el recurso más grande de litio en salmuera del mundo, pero no comen de eso, digamos, no viven de eso. Acá lo que se está haciendo es sacar, procesar y vender carbonato de litio, es un gran agregado de valor. Si corresponde o no la fabricación de batería, todo el mundo habla de que deberíamos fabricar acá para fomentar la industria nacional. Ahora no tiene sentido económicamente. No soy experto, pero eso es lo que se habla, por lo menos en los foros internacionales de este tipo. ¿Alguien que quiere preguntar aquí? ¿Has hecho varias preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar acá? ¿Es el audio? ¿Usted dice, podría leer mi pregunta? Sí, por eso, para poder leer de acá. Porque Yo no leo de acá. yo quisiera hacer un agregado Sí. que dice, ¿por qué no dicen que este gobierno cambió las leyes de las regalías y las regalías mineras van para la provincia y no los municipios que los generan? No. Dando prioridad a los municipios que no producen nada. Bueno, sí, es que hay un fondo que va a los municipios. Por eso que dije recién, Sí, hoy claro, el sí. 35% va a los municipios, el otro En general que 10%. no. Hoy por hoy se está en revisión el tema de si corresponde o no que se favorezcan a municipios que no son mineros con proyectos que vienen financiados con regalías mineras.
La verdad que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, está en revisión, pero hoy sí, de una u otra manera estos beneficios llegan al pueblo jujeño. Uno puede estar o no de acuerdo. Lo que habían dicho hace rato de la reforma de la Constitución, realmente se habló mucho de la reforma de la Constitución. De lo que yo pude leer desde mi expertise, que es la parte ambiental, la nueva Constitución tuvo una gran mirada ambiental, de sostenibilidad y de uso eficiente de los recursos que la anterior no la tenía, porque fue hecha en el 82, no, 86, donde no había estos conceptos aún, y particularmente tenía una mirada en cuanto a los pueblos indígenas muy superadora la del 2023 a la del 86. Lamentablemente, por los conflictos que se suscitaron, no se terminó adoptando, lo que considero que fue una gran pérdida para la Constitución. Realmente, lo que puedan ver un comparativo que hay por todos lados de cómo estaba el artículo 50 en el 86 y cómo pretendía quedar en el 2023, era muchísimo mejor. Y creo que haber vuelto a lo anterior fue una pérdida para la Constitución. Lamentablemente fue lo que se hizo en un momento por la situación que se suscitó. Pero para mí es una Constitución nueva, moderna, con una mirada de eficiencia y de sostenibilidad que fue muy cuestionada sobre todo por gente que ni siquiera había leído la Constitución. En su momento nos tocó salir a defender por los pueblos, por las localidades de Jujuy, y le decimos, bueno, ¿cuál es el artículo que te molesta? Todos, porque cercena derecho. Digo, ¿dónde? No sé, no la leí en realidad. Digo, pues si no la leíste, creo que las críticas en ese momento fueron otras, fueron las formas, fueron los tiempos, que ahí puede haber sido que fueron medio apresurados, tenían 90 días por qué sacarla antes. Realmente ahí hay una discusión que yo digo, esas se las tomo, se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho de otra manera, que sí. Ahora, el cuerpo de la Constitución era superador ampliamente. Lo mismo no nos olvidemos, y está bueno que en este momento justo lo recalquemos fuera de lo que fue la reforma de la Constitución, tenemos un decreto reglamentario nuevo que fue reformado y que, a ver, contempla cuestiones de control minero ambiental, de estudio, de evaluación, de participación ciudadana, que por ahí es superadora a nivel nación, con respecto a otras provincias, por supuesto, de cómo arbitra todo lo que es el proceso de evaluación y posterior control. Entonces, eso también está bueno recalcarlo y no quedarnos solo con el tema de la reforma de la Constitución, sino invitarlos a que precisamente se estudie y se vea lo que contempla como nuevo el decreto reglamentario de la actividad minera. Y para quienes no lo conocen, ese es el 7751 del 2023. Sí, así es. También, sí, vamos cerrando. Le agradecemos muchísimo la presencia, la participación, tanto virtual como presencial, y esperemos que sean muchas de varias jornadas y que podamos dar ideas claras sobre una minería sostenible y sobre más ejemplos que también hay, lo de cobre, como dije yo, como otros ejemplos de litio o de mina piquita, bueno, etcétera. Así que, porque es una actividad que, como dijeron, es un motor de desarrollo, y si hay más minería, hay más posibilidades de que haya desarrollo en distintas partes de la provincia. Muchas gracias. Sí, vamos a sacarnos fotos. Sí, bueno. Muy bien.